Bueno, y llegamos al año del Bicentenario Naval, la conmemoración y el reconocimiento de nuestros héroes más importantes de la historia de Colombia. Y hablamos de José Padilla, este mulato que indudablemente consternó a hombres del talante de Bolívar, pero que indudablemente a veces el hecho de ser humano, tener sus errores como cualquiera, pues lo conllevaron a lo que posterior unos años después sería esa muerte. Lío de faldas es la pregunta. Por celos, Montilla persigue y acusa constantemente a Padilla. Pudiera ser también. ¿Qué pasó con Bolívar? Bolívar se sintió de pronto amenazado por la fuerza que estaba cogiendo, entre comillas, Padilla y todos los pardos, como se les conocía, que no conocía en esa época, que estaban en Hexemaní. Acordemos también que Padilla fue senador y fue reelecto también, que los intereses de Montilla siempre estuvieron por encima del mulato y que a veces fue relegado a un segundo plano con segunda intención por parte de la élite de ese entonces. Los criollos, aquellos que hijos de españoles, nacidos en este terreno, pues indudablemente también tuvieron mucho que ver con el desprestigio de Padilla. Aparte, pues que obviamente a Padilla se le enredaba una que otra falda por ahí de vez en cuando, pero que obviamente eh, no opacaron para nada sus gestas militares. Padilla, que ha sido el único colombiano en estar en una armada tan grande como en ese entonces, como fue la Armada Española. Indudablemente Padilla fue un héroe naval, lo fue. Que la historia tiene una deuda enorme con José Padilla, también la tiene. Pero no es tanto la injusticia, sino más el olvido la que duele en esta historia de José Padilla, en los cuales las gestas que consiguió Padilla en las batallas entre su desplazamiento de Haití hacia su regreso nuevamente a Colombia después de haber salido eh, huyendo ante una azonada y ante un ataque bastante fuerte de los españoles, y por más que se resistió por más de 100 días en Puerto Cartagena, Padilla tiene que huir en una goleta, romper las filas, la escuadra española llega a Haití y allá ve cómo un gobierno era eh, manejado por morenos, afros, mulatos, y eso a él le causa inquietud y lo que él pretendía era que en algún momento en su región, en su país, en la Gran Colombia, pudiera pasar lo mismo. Pero había una resistencia de clases sumamente fuerte, de la cual obviamente eh, Padilla sucumbió ante los poderes de criollos, españoles, de generales al servicio de los intereses de Bolívar por un lado y obviamente de Montilla, eh, venezolanos que de pronto no aportaron o tenían un celo constantemente con nuestros héroes, porque a ellos no se les puede olvidar que quien ayuda a la independencia de Venezuela, el ejército conformado por hombres de procedentes de ese país, de Colombia. Es una deuda histórica que Venezuela tiene con Colombia también. Su independencia se la debe a sangre colombiana. Y hoy por hoy, digamos, estamos recordando a este héroe naval, a José Padilla, en los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, donde el reconocimiento a este héroe no se hizo como debería hacerse en Colombia o hacerse en muchos lugares de la Nueva Granada. José Padilla, un hombre que físicamente de pronto no era ni guapo, inclusive decía que era hasta visco, pero con un ímpetu, con una fuerza y con una capacidad de interés tan grande que todo lo que se proponía lo hacía. Y ese era José Padilla, del que estamos hablando hoy en día. No pretendo dar una cátedra sobre José Padilla, no. Pretendo hacer un, digamos,
una semblanza muy generalizada de lo que José Padilla López fue para Bolívar, lo que José Padilla López significó para la población mulata o parda o negra de Getsemaní, Cartagena, lo que José Padilla significó para sus enemigos, entre ellos Montilla, que se sintió herido, el ego de hombre herido, al saber que el mulato le enamoró a su esposa. Y ahí en adelante, lo que le quedara de vida a Padilla iba a ser indudablemente una deuda de honor que debería pagarle a Montilla. Montilla, obviamente, le hablaba al oído a Bolívar, y Bolívar en algún momento se sintió o se va a sentir amenazado por el liderazgo de Padilla dentro de los pardos o dentro de los mulatos. Ese es el Padilla me quiero referir hoy, no con el detalle que ya muchas eh, ediciones y videos han hablado de él con mucha precisión, muy acertadas, pero yo lo que quiero hacer es una semblanza en general y unirme a esas voces digamos, de tristeza ante el olvido de un hombre como estos. Una cosa es la injusticia cometida con él y otra cosa es el olvido a lo que lo sometieron. Si bien es hecho, bien es cierto, dentro de las medidas subsiguientes de la ejecución de Padilla fue borrarlo de la historia. Quienes han estudiado a Padilla, quienes han logrado recuperar información, saben que se ha cometido una enorme injusticia con este héroe naval. El único héroe naval de la Gran Colombia que estuvo en la marina más grande del mundo de ese entonces, que fue la española. Y para que vea cómo son las cosas, después de haber participado en la batalla de Trafalgar, en esa alianza franco-española, donde el almirante Nelson de la Marina Británica derrota a los españoles y Padilla es apresado, luego de 3 años de purgar cárcel. Este es a través de una amnistía y un acuerdo que hacen, es liberado. El reino español lo declara regente en el apostadero naval de Cartagena. Reconocimiento, en reconocimiento a su gesta de esa batalla de Trafalgar. Irónico, ¿no? Que al que Padilla tiene que derrotar le hace el reconocimiento y no quienes debiéramos, por ser sus más seguidos, sus coterráneos, digamos así de alguna manera, sus hombres de tierra de acá, de la Nueva Granada, no lo hicimos, no lo reconocimos. Es una injusticia total. José Padilla, si bien es cierto, eh, tuvo muchos problemas por su color de piel, básicamente fue eso. Donde Padilla hubiese sido un José María Córdoba, hasta de pronto no sé a dónde hubiera llegado. Cuando hablo de José María Córdoba me refiero a su físico. Pero digamos que eh, Padilla tuvo, sí, algunos deslices con damas de la sociedad cartagenera que no fueron bien vistos. Y como lo dije anteriormente, entre esos, pues estar con la esposa de Montilla, que fue, digamos, el mayor error que de pronto pudo haber cometido en estas lides José Padilla. Padilla militar, Padilla político, Padilla líder, Padilla un hombre recio, Padilla un hombre de una sola palabra. Es encerrado después de haber hecho esa gesta tan grande como fue la batalla del lago de Maracaibo y derrotar a la Armada Española.
lo que significó el destierro total de los españoles de la Nueva Granada. Ese Padilla es el que posteriormente es apresado por los infundios de Montilla a Bolívar. Bolívar, que ya se encontraba en una época mental de esquizofrenia. Bolívar llegó a estar envuelto en problemas mentales en cuanto a que se desubicó. Bolívar quiso ser emperador. De hecho, hay una fotografía de Bolívar por ahí con unas hojas de laurel. No sé si de pronto ustedes las han visto. Hay una historia negra de Bolívar que la gente no comenta, no sé si solamente están en museos. Esa foto precisamente es yendo para Tunja, donde Bolívar pedía 1.000.000 de pesos de la época y 10 doncellas para no incendiar a Tunja. Pero digamos que Bolívar, el Bolívar que está en la época después de la batalla del lago Maracaibo, que se ya daba los primeros indicios de querer ser emperador, y ahí viene una confrontación con el Congreso, ¿sí? Y este obviamente pues no está de acuerdo con esa actitud de Bolívar, y vienen unos problemas internos bastante grandes, y de hecho intentan asesinar a Bolívar el 25 de septiembre, la noche septembrina, y Montilla aprovecha esto para decir que tras de eso estaba Padilla. Y peor, quienes estaban alentando a las poblaciones negras o pardas, como se le decía en esa época, y mulatas, para tratar de derrocar al gobierno de Bolívar, encarcelados. Es más, a Padilla lo intentan liberar, a Padilla le abren la celda, dicen se puede ir, Padilla no lo acepta, dice yo no debo nada, yo no he hecho nada, no tengo por qué ir. Ese acto de integridad de Padilla no lo tuvo en cuenta Montilla, ni lo tuvo en cuenta Urdaneta. Urdaneta es el que da la orden de fusilarlo y ahorcarlo junto a Pior. Y es así que se lleva a cabo esta sentencia, la pena capital, cuando el sargento a cargo del dispositivo para el fusilamiento le va a quitar las prendas militares, charreteras. Padilla le alcanza a decir, esas no me las dio Bolívar, esas me las dio la patria. Y con estas palabras fusilan a Padilla. Y luego es ahorcado. Y luego mostrado como ejemplo para quienes quisieran sublevarse. Pues bien, a Padilla trata de borrarse de la historia, todos sus logros y gestos de en adelante. Y por eso no duele tanto el olvido, sino la injusticia. Y hemos sido injustos con este héroe, que después de muerto se le da el título de almirante, ¿no? Él era general de escuadra. Y él muere prácticamente dentro del miedo de una parte de la población parda, dentro del miedo de la población de Getsemaní, y eso sirvió de escarmiento para ellos, para aplacarlos. Pero viniendo al presente, creo que no existen un departamento que se llame Padilla en nuestro país. Existió, sí, antes de que se llamara Guajira, se llamaba algo así como un departamento, pero el departamento Padilla, o algo que sembraba algo así, pero decía Padilla, donde había nacido. Después lo cambian a La Guajira. Y aquí se hizo reconocimiento a Nariño, a Sucre, a Córdoba, al Sabio Caldas y a otros. Aquí hay ríos que tienen nombres de indígenas, de etnias, de tribus, en fin. Aquí el único reconocimiento que se le ha hecho a Padilla es la Escuela de Formación de Oficiales de la Armada Nacional, que lleva su nombre.
colegios, de pronto hasta clínicas, pero pare de contar. Es más, en Venezuela, en el lago Maracaibo, hay un municipio que se llama José Padilla, pero de resto, la injusticia del olvido con este hombre eh, ha sido bastante grande. José Padilla, un héroe, donde usted lo mire. Digamos que es el neogranadino que luchó en la armada más grande del mundo, que es la Armada Española. José Padilla, hijo de un hombre mulato humilde, una madre humilde también, y que tal vez pocos conozcan que tuvo dos hermanos, que uno fue capitán de navío y otro fue contraalmirante, pero no tuvieron la resonancia y no tuvieron, digamos, los éxitos de José Padilla López. Ese es nuestro héroe bicentenario, José Padilla López. Ese que Bolívar quiso eh, ocultar, quiso no solamente asesinarlo 2 veces, cuando digo fusilarlo y ahorcarlo, esconderle y quitar de los anales de la historia el nombre de José Padilla, lo que quedara, para que él se tranquilizara y calmara en sus posibles afanes de ser un emperador. A Padilla no le alcanzó, perdón, a Bolívar no le alcanzó más por su salud, primero mental y luego la física, cuando finalmente no alcanza a llegar a Venezuela y muere en Santa Marta. Entonces, Padilla es hoy en día el héroe naval de nuestra patria. 200 años de historia, 200 años de olvido, 200 años de injusticia. Muchas gracias por estar aquí en Las Crónicas con Jaime Valencia de Seguridad y Defensa.